Hoy en día hay canciones que ya no se esfuerzan en disfrazar nada. Nombres, marcas, cifras, hasta detalles que antes solo se decían en voz baja. Ahora suenan a todo volumen en conciertos multitudinarios. Y aunque muchos creen que esto es solo parte del personaje, la verdad es que hay algo más profundo detrás del auge de estos nuevos corridos. Detrás de este fenómeno hay dos figuras que pocos conocen a fondo. Uno muy visible, rodeado de cámaras, artistas y lujos. El otro más discreto, pero con contactos que lo llevaban a mover piezas donde pocos podían. Dos empresarios que parecían tenerlo todo: dinero, poder, influencia y una historia que no cuadraba del todo. Porque no era normal que dos personajes del mundo de la música tuvieran acceso a tanto. No solo fama o reconocimiento, sino otro tipo de acceso. Lugares, personas, cantidades de dinero que parecían no tener fin. Algunos dicen que fueron ellos quienes impulsaron esta nueva ola de música sin filtros, que la llevaron a otro nivel, que cuando un artista se negaba a cantar lo que ellos pedían, las cosas se complicaban, que cuando alguien aceptaba, el dinero llegaba como por arte de magia. ¿Exageraciones? ¿Chismes? Tal vez. Pero lo que pasó después no se puede explicar ni negar tan fácil. Hasta donde se encuentre Padrino y arriba Jalisco, arriba JKL, arriba La Maña, arriba el Mecha, la que saca. Dos nombres, dos historias que se cruzan. Desde afuera, parecían simples empresarios, tipos que supieron jugar bien sus cartas en la música regional mexicana. Pero cuando rascas un poco la superficie, la historia cambia. Porque detrás de los escenarios, los contratos millonarios y los éxitos, había algo más. Un juego de poder, dinero y conexiones que primero los llevó a la cima y luego los hundió sin aviso. Pero para entender cómo se derrumbó todo, hay que empezar por el principio. Y el principio tiene un nombre: Jesús Chucho Pérez Alvear. Jesús Chucho Pérez Alvear no era un nombre que sonara en la radio ni que apareciera en portadas de revistas. Yo personalmente no tenía idea de la influencia que tuvo en todo esto, así que préstale mucha atención y al final te darás cuenta el porqué. Dentro de la industria musical, la presencia de Chucho era imposible de ignorar. No era artista, no tenía un micrófono, pero tenía algo más valioso: el control de los escenarios. Si querías llenar un palenque, un auditorio o un estadio, tarde o temprano tenías que pasar por él. Pero su historia no empieza con la música ni con los lujos. Nació en Michoacán, un lugar donde el talento y el peligro conviven de cerca. Desde joven entendió que el éxito no es solo cuestión de esfuerzo, sino de saber con quién rodearse. No tardó en hacerse un nombre en los circuitos de eventos locales, organizando conciertos pequeños, haciendo favores, cobrando otros. Y con cada puerta que se abría, conocía gente más influyente y más peligrosa. ¿Fue ambición, casualidad? ¿O simplemente en ciertos círculos decir no es una opción? Lo cierto es que cuando su nombre empezó a sonar en eventos privados, en conciertos que no aparecían en carteles oficiales, en lugares donde la seguridad no la ponía la policía, quedó claro que ya no era solo un empresario más. Chucho vivía como un magnate. Se codeaba con artistas, empresarios y figuras influyentes, siempre con un perfil discreto, pero con un estilo de vida que hablaba por sí solo. No era el típico millonario que se exhibía en redes sociales, pero quienes lo conocían sabían que su dinero no tenía límites. Viajes privados, propiedades en distintas ciudades, acceso a círculos donde el dinero en efectivo se movía sin preguntas. Otro nombre clave en esta historia: Ángel del Villar. No era un simple empresario, era una marca, un personaje que pasó de la nada a manejar una de las disqueras más poderosas del regional mexicano. Pero su historia no es la de un tipo que se hizo rico vendiendo discos, no, lo suyo tenía muchas más capas.
Nació en Zacatecas, pero creció en California, en un ambiente donde el éxito no se trata solo de talento, sino de con quién te juntas, a quién le debes favores y qué tan bien juegas tus cartas. No era cantante, no componía, pero entendía algo más valioso: el negocio. Y cuando vio el auge del regional mexicano en Estados Unidos, supo exactamente cómo moverse. Así nació Del Records en 2008. No era una disquera cualquiera. Era una máquina que creaba estrellas, que dominaba el género con artistas como Gerardo Ortiz, Luis Coronel, Los Plebes del Rancho, Ulises Chaidez, Lenin Ramírez, Tercer Elemento, Fuerza Régida, Adriel Favela, Régulo Caro, José Manuel, Grupo Fernández, Los del Arroyo, Grupo Marca Registrada y más. Todos con un estilo que iba más allá de la música. Contaban historias de dinero, de poder, de quienes realmente mueven los hilos. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque en el regional mexicano, los corridos no son solo canciones, son mensajes. Y los artistas de Del Records no solo hablaban de lujos y excesos, también de figuras de respeto. No era raro escuchar corridos dedicados a personajes del bajo mundo. Pero lo llamativo es que Ángel del Villar comenzó a aparecer en esas letras, y no como un simple empresario, sino como alguien de peso. El Del, por ejemplo, más que una canción, parecía un homenaje a alguien con poder real. ¿Pero por qué? ¿Simple interés a esta cultura o había algo más? Pero, mientras tanto, su vida reflejaba esa imagen. Mansiones, autos de lujo, eventos exclusivos, amistades con figuras muy influyentes, romances con celebridades como Chiquis Rivera. No se escondía, al contrario, su éxito era visible. Pero cuando alguien asciende tan rápido y mueve tanto dinero, siempre hay preguntas. Del Records generaba millones, sí. Conciertos, contratos, patrocinios. Pero cuando la música se mezcla con ciertos círculos, el dinero deja de ser solo dinero. Y ahí es donde la historia de Ángel del Villar deja de ser solo la de un empresario exitoso y empieza a convertirse en algo más grande, algo incontrolable, incluso para él mismo. Ya verás por qué. A simple vista, Del Records y Jesús Chucho parecían operar en mundos distintos. Uno manejaba la disquera más influyente del regional mexicano, el otro organizaba los eventos más grandes del género. Pero detrás de todo, había una conexión imposible de ignorar. La pregunta es cómo se cruzaron sus caminos. Chucho llevaba años organizando conciertos, moviéndose en un mundo donde la música y los negocios oscuros iban de la mano. Ángel del Villar, por su parte, construía un imperio con artistas que no solo cantaban sobre el éxito, sino sobre el tipo de poder que pocos pueden tocar. Conociendo esto, no es difícil imaginar cómo sus círculos empezaron a mezclarse. Y cuando dos hombres con la misma visión se encuentran, los acuerdos se cierran rápido. Del Records tenía los artistas, Chucho tenía los escenarios. Mientras Ángel construía carreras, Chucho llenaba arenas, asegurando que el dinero fluyera en ambas direcciones. No importaba que fueran de empresas distintas, el negocio siempre encontraba su camino. En este negocio hay nombres que es mejor no decir en voz alta. Pero todos saben de quién se habla, depende del lugar que menciones. En este caso, Guadalajara. Un grupo con muchísimo dinero, muchísimo poder y cero paciencia para los que se interponen en su camino. No solo dominan territorios, también tienen influencia en donde menos te lo esperarías, como en la música. Y para Chucho y Ángel, los reyes en las sombras del regional mexicano, era cuestión de tiempo para que se tuvieran que ver involucrados de una u otra forma. No es ningún secreto que algunos artistas han cantado para gente que no aparece en Forbes, pero que maneja fortunas impensables. ¿El pago? Maletas llenas de efectivo. Conciertos privados donde los únicos aplausos vienen de figuras que nadie se atreve a mirar demasiado. Algunos lo hicieron por miedo,
otros porque el dinero y la protección eran demasiado atractivos como para decir que no. Los eventos de Chucho Pérez tampoco eran ajenos a esto. En más de una ocasión, las autoridades detectaron que en sus conciertos había asistentes que no estaban ahí solo por la música. Eran clientes especiales, y esa conexión no surgió de la nada. Alguien hizo el primer acercamiento, alguien ofreció un trato, y antes de darse cuenta, ya estaba metido en algo de lo que no se sale tan fácil. ¿Y Ángel del Villar? Con el imperio que había construido, tenía demasiado que perder si no jugaba bien sus cartas, porque en un negocio donde el dinero manda, hay reglas no escritas. Y una de ellas es que, si los verdaderos jefes te hacen una oferta, no hay muchas opciones para decir que no. Ahora que nuestro dichoso grupo de Guadalajara entró en esta historia, es momento de explicar cómo hacían negocios con Chucho y Ángel. Porque cuando hay tanto dinero en juego, no se puede simplemente meter todo en una cuenta bancaria y esperar que nadie haga preguntas. No, aquí el dinero sucio necesitaba una limpieza, y para eso la música era el pretexto perfecto. El truco estaba en las empresas fachada. Compañías de entretenimiento, promotoras de eventos, productoras, todo parecía legítimo en los papeles. Pero detrás, el verdadero negocio era otro. Se organizaban conciertos financiados con dinero de dudosa procedencia, donde las ganancias en taquilla y patrocinios servían para darle un baño de legalidad al efectivo. Y aquí es donde Del Records entraba en la ecuación. Los artistas del sello llenaban estadios y vendían miles de discos, pero algunos de esos números no cuadraban del todo. Transferencias sospechosas, contratos inflados y pagos en efectivo que nadie podía rastrear. No era solo música, era un sistema diseñado para mover capitales sin levantar sospechas. Y lo mejor de todo es que una vez que el dinero pasaba por todos estos filtros, estaba limpio y listo para usarse. De repente, los ingresos ya no venían de negocios turbios, sino de conciertos exitosos, giras internacionales y ventas de discos. Y una vez que el dinero ya estaba legalizado, los amigos de Guadalajara podían moverlo sin preocupaciones. Inversiones en bienes raíces, negocios aparentemente legítimos, financiamiento de nuevas operaciones, todo con el sello de la música como cortina de humo. Mientras todo siguiera fluyendo, nadie hacía demasiadas preguntas. Pero cuando las autoridades empezaron a seguir el rastro del dinero, se dieron cuenta de que lo que estaban viendo no era solo una disquera exitosa, sino una máquina perfectamente engrasada para lavar millones sin que nadie se diera cuenta. Hasta ahora hemos hablado de cómo nuestros empresarios hicieron magia con el dinero, cómo lo metieron a la lavadora y lo sacaron impecable, listo para usar sin levantar sospechas. O eso creían. Porque mientras en su país todo fluía sin problemas, al otro lado de la frontera, el tío Sam no estaba tan convencido de que Del Records y los eventos de Chucho fueran simplemente una historia de éxito musical. Y aquí es donde entra el FBI. El problema con lavar dinero es que, por más bien hecho que esté, siempre deja rastros. Y en Estados Unidos, la inteligencia financiera no se anda con rodeos. De repente, ciertas transacciones empezaron a llamar la atención. Pagos millonarios en efectivo, boletos de conciertos comprados en cantidades absurdas, dinero que entraba y salía de cuentas sin una lógica clara. Para los agentes estadounidenses, algo no cuadraba. Pero claro, descubrir la verdad no es tan fácil como revisar unos estados de cuenta. Así que decidieron infiltrar el sistema. Se hicieron pasar por empresarios, hablaron con la gente correcta y poco a poco empezaron a recolectar información. Y cuando juntaron suficientes piezas del rompecabezas, se dieron cuenta de algo grande. Del Records y los eventos de Chucho no eran solo un éxito comercial, eran parte de un entramado financiero sospechoso. La primera gran pista fue Chucho.
A diferencia de Ángel del billar, que mantenía un perfil más cuidado, Chucho tenía demasiadas conexiones con la gente equivocada. Así que el FBI lo puso en la mira y, tras seguir sus movimientos, no tardaron en darse cuenta de que sus eventos estaban vinculados a ciertas figuras que nadie querría como socios comerciales. Y aquí es donde las cosas empezaron a tambalearse. Pero si Chucho era tan obvio, ¿por qué tardaron tanto en descubrir a Del Records? Fácil, porque mientras Chucho manejaba dinero a lo bruto, Del Records jugaba a lo fino, justamente lo contrario a cómo cada uno manejaba su vida privada. Su negocio tenía contratos, ventas de discos, patrocinios legítimos. Era un sistema diseñado para parecer completamente legal. Mientras las cuentas cuadraran, nadie tenía razones para sospechar. Entonces, ¿qué pasó cuando las autoridades armaron todas las piezas del rompecabezas y puso el ojo en Chucho? Bueno, aquí es donde la historia da un giro de esos que parecen sacados de una película. Con toda la evidencia en la mesa, Chucho no podía seguir operando como si nada. Estados Unidos ya tenía suficientes razones para llamarlo a cuentas, y cuando eso pasa, tienes dos opciones. O te presentas voluntariamente o un día te despiertas con la ley tocando la puerta. No sabemos exactamente cómo fue, pero lo cierto es que Chucho terminó en la mira de la justicia estadounidense y tuvo que responder ante ellos. Pero aquí viene lo raro. Porque a diferencia de otras figuras que caen y desaparecen del mapa, Chucho no solo salió libre, sino que prácticamente siguió con su vida como si nada. Aunque no se salvó del todo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó bajo la ley Kingpin, una medida que congela cualquier activo que tenga en territorio estadounidense y prohíbe a empresas o ciudadanos hacer negocios con él. En pocas palabras, para el sistema financiero estadounidense, Chucho pasó a ser un fantasma. Lo cierto es que en apariencia este no es un castigo muy severo. ¿Cómo lo logró? Bueno, eso es un misterio. Algunos dicen que llegó a un acuerdo, otros que sus conexiones lo ayudaron a salir del embrollo. Lo cierto es que, tras su cita con el tío Sam, Chucho volvió a México y siguió haciendo lo suyo sin muchos problemas. Y lo más sorprendente es que, en lugar de bajar el perfil o desaparecer un rato, el hombre siguió en el negocio como si nada hubiera pasado. Los eventos continuaron, el dinero siguió fluyendo, y sus conexiones con Del Records y otros empresarios de la industria musical se mantuvieron intactas. En pocas palabras, era como si su pequeña aventura con la justicia nunca hubiera ocurrido. Ahora, ¿por qué nadie en su país parecía notar lo que estaba pasando? Bueno, ahí es donde entra la magia de las conexiones. Mientras en Estados Unidos la justicia financiera sigue cada centavo, en su país las cosas pueden ser más flexibles. Mientras no hiciera demasiado ruido, Chucho podía seguir operando sin que las alarmas se encendieran de inmediato. Así que, con todo el escándalo aparentemente controlado, nuestro empresario favorito siguió moviendo sus piezas, organizando eventos, llenando estadios y manejando una red de dinero y contactos que, a simple vista, parecía intocable. Pero claro, como en toda historia de este tipo, no puedes desafiar la suerte para siempre. Y el destino de Chucho ya estaba escrito, solo era cuestión de tiempo para que la factura llegara. De vuelta en México, pero con la cuenta regresiva activada, su historia terminó el 2 de diciembre de 2022, en Polanco, Ciudad de México. Eran cerca de las 7 de la noche cuando Chucho cenaba en un restaurante exclusivo, acompañado, sin sospechar que esa sería su última noche. Dos hombres en motocicleta se acercaron. Uno de ellos bajó, entró con paso firme y sin titubear acabó con todo. El caos se desató en segundos. Clientes corriendo, gritos, confusión. Pero el responsable ya no estaba. Salió con la misma calma con la que llegó, subió a la moto y desapareció. Cuando los paramédicos llegaron, Chucho ya no tenía signos vitales. Había caído en el mismo mundo que lo hizo millonario. ¿Quién ordenó el ataque?
¿Alguien sintió que ya no era necesario? ¿O fue un simple ajuste de cuentas? Chucho cayó, pero había algo que seguía en pie: su red de negocios. Su partida no significaba el fin de todo, y había alguien más en la mira. Porque si él ya no estaba para responder, entonces, ¿quién era el siguiente en la lista? Eso nos lleva a su socio, Ángel del Villar, el cual recordemos que siguió jugando como si nada hubiera pasado. No importaba que Chucho ya hubiera sido señalado por el gobierno de Estados Unidos. Él siguió haciendo negocios con él. Conciertos, patrocinios, dinero en efectivo fluyendo sin freno. Tal vez pensó que, al estar en Estados Unidos, estaba a salvo. Pero la gente que mueve dinero sucio siempre deja rastros. Y si hay algo que las autoridades no perdonan, es cuando te avisan que algo es ilegal y decides ignorarlo. El 22 de junio de 2022, mucho antes del final de Chucho, Ángel del Villar pasó de empresario a detenido en cuestión de minutos. No hubo persecución ni espectáculo. Agentes federales entraron, lo arrestaron junto con Luca Scalisi, su director financiero, y se lo llevaron. Aquí viene lo interesante. Porque una cosa es que te atrapen con documentos y transacciones sospechosas, y otra muy distinta es que alguien de adentro te delate. Uno de los nombres que más ruido hizo fue Gerardo Ortiz. Sí, el mismo Gerardo Ortiz que trabajó con Del Villar durante años y que se presentaba en los eventos organizados por Chucho. Se supo que colaboró con las autoridades, proporcionando información que ayudó a conectar los puntos. Pero no fue el único. Ex-empleados, empresarios, incluso gente de la industria testificaron sobre cómo Del Records manejaba dinero en efectivo, cómo ciertos pagos eran imposibles de rastrear y cómo todos sabían perfectamente de dónde venía el dinero y quién lo controlaba realmente. Del Villar enfrentó 11 cargos federales, todos relacionados con lavado de dinero y transacciones ilegales con personas sancionadas. El peor golpe vino cuando se le declaró culpable de violar la ley Kingpin, la misma que Chucho había desafiado antes de su muerte. En otras palabras, sabía que estaba metiéndose en algo ilegal, se lo advirtieron y lo hizo de todas formas. Las cuentas no le salen bien a Del Villar. Está enfrentando hasta 30 años de prisión. Del Records fue multado con $10 millones y ahora está bajo vigilancia durante 5 años. Su sentencia oficial será el 15 de agosto de 2025 y aunque su defensa dice que apelará, las probabilidades de que salga bien librado son mínimas. Chucho Pérez y Ángel del Villar no eran simples empresarios. Venían de abajo, de familias trabajadoras, de una vida donde el éxito no estaba garantizado. Pero lo lograron. Se abrieron camino en una industria dominada por gigantes, construyeron imperios, vivieron con lujos que pocos pueden imaginar. Pero todo éxito tiene un precio. No llegaron a la cima solo con talento y visión, sino con conexiones peligrosas, con negocios que no se manejan con contratos, sino con lealtad o con miedo. Por un tiempo, vivieron como reyes. Casas de ensueño, autos de lujo, dinero en efectivo que parecía inagotable. Pero el problema de estar en ese mundo es que nunca puedes salir cuando tú quieres. Lo tuvieron todo y lo perdieron todo. ¿Y tú qué opinas de todo este caso? Déjamelo saber en los comentarios. Y gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Tu apoyo es muy importante para mí. Nos vemos en una nueva historia.